El viaje a Nueva Avalon llevó al cuervo a sus límites. Morlock sintió las vibraciones a través del casco mientras los motores se tensaban cuando finalmente emergieron de su salto de disformidad final. La vista ante él le robó el aliento. Nueva Avalon era una maravilla de ingeniería en expansión. Un hábitat masivo. Los anillos giraban perezosamente alrededor de un eje central fácilmente el doble del tamaño de cualquier estación espacial que Morlock hubiera encontrado. Las pantallas holográficas parpadeaban entre las estructuras. Una danza constante de información y luz. Las mandíbulas de Morlock chasquearon con asombro. Este nivel de inversión en infraestructura era inaudito en el espacio. Se apresuraron con Ria a través de corredores prístinos rodeados de tecnología que desafiaba la comprensión de Morlock. De repente, las alarmas sonaron. Se escuchó una voz. Brecha en el casco detectada. Insector 7. Morlock observó con asombro cómo los mamparos se cerraban de golpe conteniendo la recámara. Los drones de reparación invadieron el área dañada, parchando el casco con una velocidad sorprendente. Un alivio evidente en su rostro abrazó a Morlock por el hombro. Su guía acaba de salvar a innumerables personas. Vidas gracias. Cuando Ria finalmente emergió de su procedimiento final pálida pero viva, Morlock sintió una oleada de emoción que no podía nombrar. Elena se acercó a él, calidez genuina en sus ojos. Le has dado a esta joven un futuro, dijo suavemente. Espero que entiendas qué regalo tan precioso es ese. El cuervo se deslizó suavemente hacia la bahía de atraque de la estación espacial dañada. Su casco brilló bajo las duras luces artificiales. Morlock vio la nave con facilidad practicada, sus dedos bailando sobre el panel de control mientras la esclusa de aire se abría con un silbido. Un humano corpulento con un mono manchado de grasa avanzó. Marcus Hawkins se presentó extendiendo una mano callosa. Ingeniero jefe, tienes nuestro nuevo núcleo. Morlock asintió haciendo un gesto hacia la bodega de carga de la nave. Asegurado y listo para la transferencia. Entiendo que tu misión dio algunos giros inesperados. Boyd comenzó su mirada penetrante fija en Morlock. Durante la siguiente hora, Morlock relató los eventos de su viaje: el ataque pirata a Cadron, los colonos heridos, las maravillas de Nueva Avalon. Con cada revelación la expresión de Boyd cambió de sorpresa a regañadientes. La antena de Morl se movió. Tal vez eran más parecidos de lo que cualquiera de sus especies se había dado cuenta cuando los sistemas de la estación volvieron a la vida. Morlock se tomó un momento para reflexionar sobre el extraño viaje que lo había traído aquí. El WAG, una vez tan seguro de su superioridad, había sido humillado. Y Morlock, una vez desdeñoso de la tecnología humana, se había encontrado confiando en ella y en los humanos que la crearon más de lo que jamás había imaginado. Pero su nueva comprensión estaba a punto de ser puesta a prueba. La pieza se hizo añicos cuando llegó una comunicación urgente de WAG. Alto mando. Morlock. La transmisión comenzó. La voz era fría y autoritaria. Sus acciones han sido anotadas. Debe regresar de inmediato para el interrogatorio y la reasignación. La antena de Morlock se movió con frustración. Sabía lo que eso significaba: interrogatorio, aislamiento y probablemente castigo por confraternizar con los humanos. Sin embargo, cuando miró a la tripulación humana que ahora trabajaba codo a codo con los ingenieros de WAG para estabilizar la estación, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de él. No era el mismo piloto de WAG, que se había burlado de la idea de la colaboración humana en WAG Prime. Morlock, ante un tribunal de sus superiores, sus ojos compuestos se fijaron en él con una mezcla de sospecha y desdén. Has actuado fuera de los límites de tu misión. Uno de ellos entonó: tu confraternización con los humanos es inaceptable. ¿Cómo te declaras? Morlock se puso de pie, sus mandíbulas chasqueando desafiante. Me declaro culpable, dijo, culpable de descubrir que hay más en la galaxia de lo que nos han hecho creer los humanos primitivos. Como los pensábamos, me han mostrado un lado de nosotros mismos que hemos olvidado hace mucho tiempo: la curiosidad, la resistencia y la capacidad de adaptarnos en formas que no podemos comprender. Los miembros del tribunal intercambiaron miradas, sus expresiones rígidas se agrietaron ligeramente. Tu castigo será severo. El jefe del tribunal finalmente dijo: pero tus percepciones justifican una mayor investigación. Serás reasignado a un grupo de trabajo conjunto humano. WAG, tal vez haya algo que aprender de estos primitivos. Después de todo, cuando Morlock salió de la cámara del tribunal, no pudo evitar pero sintió una sensación de alivio mezclada con anticipación. La galaxia estaba cambiando, y él estaría a la vanguardia de ese cambio. Regresó al cuervo donde Boyd lo esperaba. Así que, ¿cuál es el veredicto?, preguntó con tono ligero, pero sus ojos escrutadores. Morlock suspiró. Reasignado a una fuerza de tarea conjunta. No están contentos con eso, pero ven el potencial en lo que hemos comenzado. Boyd asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Bienvenido al equipo, Morlock. Veamos qué podemos lograr juntos. Los días que siguieron fueron un borrón de reuniones informativas y ejercicios conjuntos. Morlock se encontró en la posición única de ser un puente y una barrera entre dos
Especies que apenas habían comenzado a entenderse. Era muy consciente de la desconfianza de ambos lados, las dudas susurradas y los miedos tácitos, pero también vio el potencial para algo mayor, una colaboración que podría empujar los límites de lo que cualquiera de las especies había imaginado. La primera prueba de su nueva alianza llegó antes de lo esperado, una señal de socorro de un humano remoto. El puesto de avanzada en los márgenes del espacio WA no había recibido respuesta durante días y una fuerza de tarea conjunta se reunió rápidamente para investigar mientras el cuervo conducía la flota hacia el puesto de avanzada. Morlock no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El puesto de avanzada estaba inquietantemente silencioso, su matriz de comunicaciones estaba oscura e insensible a medida que se acercaban. La razón del silencio se volvió horriblemente clara. El puesto de avanzada había sido atacado, sus defensas estaban abrumadas por un enemigo desconocido. La colonia, que alguna vez fue bulliciosa, ahora era un cementerio, sus estructuras se redujeron a ruinas humeantes y sus habitantes se habían ido. La fuerza de tarea aterrizó rápidamente, asegurando el área y comenzando la siniestra tarea de buscar sobrevivientes. Morlock se movió a través de las ruinas con Boyd a su lado. Sus pasos resonaban en el silencio desolado. ¿Quién podría haber hecho esto? Boyd murmuró, su voz teñida de ira. ¿Y por qué? La antena de Morlock se movió mientras escaneaba el área. El daño era demasiado extenso, demasiado preciso para ser obra de simples asaltantes o piratas. Había algo más, algo mucho más peligroso. Necesitamos averiguar qué pasó aquí, dijo Morlock en voz baja antes de que vuelva a suceder. Mientras se adentraban más en las ruinas, descubrieron señales de una feroz batalla. Marcas de quemaduras de armas de energía y símbolos extraños y desconocidos grabados en las paredes. Los símbolos no se parecían a nada que Morlock hubiera visto antes. Sus líneas irregulares y formas angulares parecían latir con una energía malévola. Estas marcas, dijo Boyd, trazando sus dedos sobre ellas, no son de ninguna especie conocida. Necesitamos llevar estos datos a la flota para su análisis. Pero mientras regresaban al cuervo, el suelo debajo de ellos tembló y el aire se llenó de un zumbido inquietante. Las ruinas a su alrededor comenzaron a moverse y distorsionarse como si la realidad misma se estuviera deformando. Boyd gritó, pero era demasiado tarde. El suelo debajo de ellos cedió y se sumergieron en la oscuridad. Cuando Morlock recuperó la conciencia, se encontró en una gran cámara subterránea. Las paredes pulsaban con una luz verde enfermiza. Boyd yacía a su lado inconsciente pero respirando como si estuviera a punto de morir. Luchó para ponerse de pie, cedió. Cuenta con una sensación de hundimiento, de que no estaban solos. Una figura emergió de las sombras, su forma oscurecida por la luz tenue tenía forma humanoide, pero retorcida y equivocada, sus extremidades alargadas, y su piel de un gris modelado. Habló con una voz que era a la vez chirriante y melódica, un sonido que hizo que el exoesqueleto de Mok se arrastrara. Bienvenidos intrusos, han vagado por el dominio del soberano. Las mandíbulas de Morlock chasquearon, frustración, esto no era lo que había esperado. ¿Quién eres?, exigió su voz resonando en la cámara cavernosa. La figura rió, un sonido que resonó en las paredes como 1000 cuchillos diminutos. Soy la voz del soberano, el presagio del fin. Tu especie, tanto humana como Wag, no son más que insectos correteando en la oscuridad, inconscientes de la tormenta que se avecina. La mente de Morlock corría mientras trataba de darle sentido a lo que estaba escuchando. El soberano, ¿quiénes o qué eran y qué querían? No tenemos nada en contra de ti, dijo Morlock, tratando de mantener la voz firme. Solo estamos aquí para investigar qué le pasó a The Outpost. The Outpost. La voz se burló. Era simplemente una prueba, un preludio al evento real. El soberano ha dormido durante milenios, esperando el momento adecuado para despertar. Ese momento es ahora. Boyd se agitó a su lado gimiendo mientras recuperaba la conciencia. Morlock, ¿qué está pasando?, murmuró su voz cargada de dolor. Tenemos que salir de aquí, Morlock dijo, ayudándola a ponerse de pie. Ahora, pero la voz rió de nuevo, un sonido que envió escalofríos por la columna vertebral de Morlock. No hay escapatoria, el soberano se levantará y su lamentable alianza será aplastada bajo su poder. La galaxia será limpiada y de las cenizas un nuevo orden surgirá. Antes de que Morlock pudiera responder, la cámara comenzó a temblar, las paredes se agrietaron y se desmoronaron mientras el suelo se sacudía violentamente. Morlock gritó empujando a Boyd hacia la salida. Corrieron, la cámara colapsando a su alrededor, las voces risas siguiéndolos mientras huían. Emergieron en las ruinas, el suelo todavía temblaba mientras la estructura detrás de ellos colapsaba en un montón de escombros. El cuervo estaba esperando, sus motores zumbando con preparación. Sácanos de aquí, gritó Morlock, mientras abordaban la nave, despegando justo cuando el suelo debajo de ella cedió. Mientras se alejaban del puesto de avanzada, la mente de Morlock corrió. El soberano, quienesquiera que fueran, habían despertado, y sus intenciones eran claras. La galaxia estaba al borde de una nueva guerra, una que podría devastar todo lo que Morlock había luchado por proteger. Necesitamos advertir a la
Flota, dijo Boyd, su voz sombría, esto es más grande que cualquier cosa que enfrentamos antes. Morlock asintió sus pensamientos oscuros, la pieza que habían trabajado tan duro para construir era frágil, y ahora estaba bajo amenaza de un enemigo que apenas entendían. El viaje de regreso a la flota era tenso, el peso de su descubrimiento colgando sobre ellos como una nube oscura. Cuando llegaron se encontraron con una ráfaga de actividad mientras la flota se preparaba para el inevitable conflicto. Morlock y Boyd informaron rápidamente a los comandantes de la flota sobre lo que habían descubierto. La habitación se estaba enfriando con cada revelación. Este soberano, uno de los comandantes, murmuró, suenan como algo salido de una pesadilla. Son Morlock, estuvo de acuerdo, y vienen por nosotros. Toda la flota movilizó rápidamente sus naves, extendiéndose para cubrir tanto terreno como fuera posible. Morlock se encontró de nuevo en el Cuervo acompañado por un niño mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Esto es todo, dijo Boyd en voz baja mientras se abrochaban. Esto es por lo que hemos estado luchando. Morlock asintió, su resolución se endureció. No podemos dejar que ganen, no ahora ni nunca. Las primeras señales del avance del soberano llegaron en forma de extrañas naves, retorcidas, sus diseños diferentes a todo lo que había en las bases de datos de la flota. Se movían con una gracia que era casi espeluznante. Sus sistemas de armas pulsaban con una luz antinatural. La batalla era feroz. La flota luchaba por mantener la línea contra el asalto implacable del soberano. Morlock llevó al Cuervo a sus límites lanzándose entre naves enemigas, sus reflejos afinados al filo de una navaja, pero el soberano no se parecía a ningún enemigo al que se habían enfrentado antes. Sus naves se movían con una fluidez que desafiaba la lógica. Sus armas atravesaban las defensas de la flota con una eficiencia aterradora. Morlock observó horrorizado cómo una nave tras otra se destrozaba. Sus escombros se dispersaban por el campo de batalla. Estamos perdiendo, Boyd murmuró con voz teñida de desesperación. No podemos contenerlos, pero Morlock se negó a rendirse. Tiene que haber una manera, dijo con la mente acelerada. Astra escanea sus naves en busca de debilidades. ¿Algo que podamos usar? Escaneando. Astra respondió con su tono tan tranquilo como siempre a pesar del análisis del caos. Completo. Las naves soberanas están impulsadas por un núcleo central, fuertemente blindado pero vulnerable a explosiones de energía concentrada. Entonces eso es lo que hacemos. Morlock dijo con su voz llena de determinación. Apunten a sus núcleos. Si podemos eliminar su fuente de energía, podemos detenerlos. La flota ajustó rápidamente sus tácticas, enfocando su fuego en los núcleos del soberano. Uno por uno, las naves enemigas comenzaron a fallar. Sus movimientos se ralentizaron a medida que su poder se agotaba. La marea de la batalla comenzó a girar. La flota empujaba al soberano hacia atrás. Su determinación se renovó, pero justo cuando la victoria parecía estar al alcance, la más grande de las naves soberanas surgió de la oscuridad. Su tamaño empequeñecía a todo lo de la flota, se movía con una gracia aterradora. Sus armas cortando a través de la flota con brutal precisión. Morlock sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando la nave volvió su atención al Raven, sus armas cargando para un golpe devastador final. Astra, maniobras evasivas. Morlock gritó, la nave tambaleándose hacia un lado cuando las armas enemigas dispararon. El Raven evitó por poco la explosión, pero las ondas de choque los enviaron en espiral fuera de control. No podemos escapar de él, Boyd dijo, su voz llena de pavor. Es demasiado poderoso. La mente de Morlock corrió mientras buscaba una solución. Sus pensamientos se volvieron hacia el Raven. Tecnología experimental. Astra, inicia la secuencia de sobremarcha. Vamos a embestirlo. Sobremarcha iniciada. Astra respondió, su tono como calma como siempre. Impacta en 10 segundos. Morlock se preparó cuando los motores Raven cobraron vida. La nave se precipitó hacia la nave insignia del soberano. La distancia se cerró rápidamente. Las armas de la nave enemiga dispararon desesperadamente en un intento de detenerlos, pero fue demasiado tarde. El Raven se estrelló contra la nave soberana con un estruendo ensordecedor. El impacto envió ondas de choque atravesando ambas naves, el núcleo de la nave enemiga sobrecargado, una explosión cegadora desgarrando su casco. Lo último que Morlock vio antes de que todo se oscureciera fue la nave del soberano rompiéndose en pedazos, esparciéndose por el vacío. Cuando Morlock despertó, estaba flotando en la cabina del Cuervo, los sistemas de la nave desconectados. Boyd yacía a su lado inconsciente pero vivo. El campo de batalla estaba inquietantemente silencioso, los restos de ambas flotas a la deriva en la oscuridad. Informe de estado de Astra. Morlock murmuró, su voz débil, sistemas desconectados. Astra respondió, su tono débil, daño severo, soporte vital fallando. La mente de Morlock corrió mientras trataba de pensar en una salida, pero mientras miraba el campo de batalla, las innumerables vidas perdidas en la lucha, se dio cuenta de que no había salida. Habían ganado, pero a un costo terrible. El soberano fue derrotado, pero la galaxia nunca sería la misma. Como la oscuridad se cerró a su alrededor, Morlock sintió una extraña sensación de paz. Habían luchado por algo más grande que ellos mismos, y al final habían prevalecido. Cuando Morlock despertó de nuevo, estaba a bordo de una nave médica, las estériles paredes blancas, un marcado contraste con el
Caos del campo de batalla. Void D se sentó a su lado, su rostro pálido pero aliviado. ¿Estás despierto?, dijo su voz llena de emoción. Nosotros lo logramos. Morlock asintió débilmente, su cuerpo dolía. ¿Qué pasó?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. La flota, ¿qué queda de ella? De todos modos me las arreglé para sacarte, Void, explicó su voz vacilante. Perdimos a mucha gente buena, pero ganamos. Los soberanos se han ido. Morlock cerró los ojos. El peso de su victoria se posó pesadamente sobre sus hombros. Habían ganado, pero ¿a qué costo? La galaxia estaba a salvo, pero las cicatrices de la batalla persistirían por generaciones. ¿Qué ahora?, murmuró su voz llena de agotamiento. Void sonrió débilmente, sus ojos llenos de determinación. Ahora reconstruimos, honramos a los caídos, y nos aseguramos de que esto nunca vuelva a suceder. Morlock asintió con la cabeza. Su determinación regresando. Habían luchado por algo más grande que ellos mismos, y ahora era el momento de asegurarse de que el sacrificio no fue en vano. Mientras volvía a la inconsciencia, sabía que la galaxia estaba en buenas condiciones. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: lo enfrentarían juntos, como aliados, como amigos, y como sobrevivientes de una guerra que los había cambiado a todos. La recuperación de Morlock fue lenta, su cuerpo soportando el costo físico de la batalla, pero su mente nunca descansaba. Cada momento de vigilia estaba lleno de pensamientos del soberano, su tecnología retorcida, y la devastación que habían causado. La galaxia había visto conflictos antes, pero nada en la escala o con la amenaza existencial que el soberano había planteado. Mientras recuperaba su fuerza, Morlock era constantemente informado por el comando humano conjunto. WAG diseccionaban cada detalle de la batalla, analizando las debilidades, estudiando los restos y buscando cualquier resto de la amenaza del soberano. Fue durante estas sesiones que Morlock comenzó a darse cuenta de que, si bien la amenaza inmediata había terminado, las implicaciones del conflicto estaban lejos de resolverse. El soberano había dejado atrás más que solo cicatrices físicas. Su existencia, su propia naturaleza, había revelado una verdad aterradora: la galaxia era mucho más peligrosa y compleja que cualquiera de los dos humanos o WAG habían imaginado alguna vez. Su tecnología, su poder para deformar la realidad misma, insinuaba la existencia de otras amenazas antiguas, posiblemente latentes, esparcidas por todo el cosmos. Morlock sabía que si la galaxia iba a sobrevivir, tendrían que estar preparados. Se esforzó más en su recuperación. Impulsado por el conocimiento de que su lucha aún no había terminado, tan pronto como pudo, Morlock regresó al Raven, ahora muy dañado, pero todavía un símbolo de su victoria. Ingenieros y técnicos pululaban sobre la nave, trabajando incansablemente para reparar y actualizar sus sistemas. Morlock pasó largas horas en la cabina, volviéndose a familiarizar con los controles, repasando simulaciones de batalla y planificando para el futuro. Void a menudo se unía a él, su presencia una influencia estabilizadora. En las caóticas consecuencias hablaban poco, pero había un entendimiento tácito entre ellos, un vínculo forjado en los fuegos de la batalla. Pasaron los meses y la galaxia lentamente comenzó a recuperarse. La fuerza de tarea conjunta entre humanos y WAG había demostrado ser más exitosa de lo que nadie había anticipado. Los aliados, una vez desconfiados, habían llegado a respetarse mutuamente, trabajando juntos para asegurar la galaxia de cualquier amenaza futura. Se formaron nuevas alianzas, viejas rivalidades dejadas de lado ante un enemigo común, pero incluso cuando la galaxia comenzó a reconstruirse había una corriente subterránea de inquietud. El soberano había sido derrotado, pero el misterio de sus orígenes seguía sin resolverse. ¿De dónde habían venido? ¿Había más de ellos acechando en los rincones oscuros de la galaxia? ¿Y qué otros peligros los esperaban? Ocultos en la inmensidad del espacio, estas preguntas perseguían a Morlock mientras se preparaba para embarcarse en una nueva misión. La flota había recibido informes inquietantes del borde exterior, lecturas de energía extrañas, desapariciones inexplicables y susurros de un nuevo enemigo invisible. Los líderes de la galaxia habían decidido que no podían permitirse el lujo de ignorar estas amenazas. Se iba a lanzar una nueva expedición, una que los llevaría a los confines más lejanos del espacio, más allá de los límites del espacio conocido, hacia lo desconocido. Morlock recibió el mando de la expedición. Su reputación como un líder endurecido por la batalla lo convirtió en la elección natural. Void serviría como su segundo al mando, su experiencia en tecnología humana invaluable en su misión. El Cuervo, ahora completamente reparado y equipado con lo último en tecnología humana y de WAG, lideraría la flota. Morlock sintió una mezcla de anticipación y temor a medida que se acercaba el día de la partida. La misión sería peligrosa, quizás más que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes, pero era necesario. La galaxia no podía permitirse el lujo de ser tomada por sorpresa nuevamente. El día de la partida llegó y la flota se reunió en órbita alrededor de Nueva Avalón. La vista de las enormes naves repletas de armas y tecnología llenó a Morlock de un sentido de orgullo y responsabilidad. Sabía que el destino de la galaxia bien podría depender del éxito de su misión. Cuando comenzó la cuenta regresiva, Morlock echó un último vistazo al mundo debajo de su superficie, todavía marcado por el reciente conflicto, pero sanando lentamente. Sabía que estaban dejando atrás una pieza frágil, una que podría romperse en cualquier momento, pero también sabía que eran la mejor esperanza de la galaxia. Los motores de la flota rugieron y, una a una, las naves saltaron al hiperespacio. Su destino, el borde de la galaxia.
El viaje fue largo y sin incidentes al principio. La inmensidad del espacio se extendía ante ellos, pero a medida que se acercaban al borde exterior, las extrañas lecturas de energía comenzaron a intensificarse. Los sensores de la nave luchaban por dar sentido a los datos. Las lecturas fluctuaban salvajemente como si el espacio mismo se distorsionara a su alrededor. Morlock ordenó a la flota que saliera del hiperespacio y emergieron en una región del espacio diferente a todo lo que habían visto antes. Las estrellas se atenuaron, su luz oscurecida por una extraña neblina brillante que parecía impregnarlo todo. Los sensores de la nave eran casi inútiles. La extraña energía alteraba sus sistemas. ¿Qué es esto? Boyd murmuró, su voz teñida de inquietud. Es como si el espacio se estuviera deformando. Las mandíbulas de Morlock hicieron clic mientras estudiaba las lecturas. Es la misma firma energética que el soberano. Dijo con gravedad, pero diferente, más caótico, más inestable. La flota se movió con cautela a través de la región, sus sensores escaneando en busca de cualquier señal de peligro. La extraña energía continuó perturbando sus sistemas, pero no había señales de un enemigo. La tensión en el puente era palpable, la tripulación nerviosa, mientras esperaban que cualquier cosa sucediera, y luego, sin previo aviso, los sensores se volvieron locos. Las alarmas sonaron mientras el sistema de la nave luchaba por dar sentido a los datos. Los ojos de Morl se abrieron cuando vio las lecturas, múltiples naves de tamaño enorme, acercándose a su posición. Estaciones de batalla, ordenó, su voz cortando el caos, preparándose para el combate. La flota se apresuró a responder, sus armas cargando mientras las naves enemigas aparecieron en la pantalla de la vista. No se parecían a nada que Merlo hubiera visto jamás. Naves retorcidas de aspecto orgánico que parecían latir con vida propia, se movían con una gracia inquietante, sus armas cargando mientras se acercaban a la flota. La batalla que siguió fue brutal y caótica. Las naves enemigas se movieron con una fluidez que desafiaba la lógica, sus armas desgarrando las defensas de la flota con una eficiencia aterradora. Morlock llevó al cuervo a sus límites, lanzándose entre las naves enemigas, sus reflejos afinados al filo de una navaja, pero el enemigo era implacable, sus números abrumando a la flota. Estaba siendo destrozada nave tras nave, reducida a escombros en el vacío oscuro del espacio, pero Morlock se negó a rendirse. Sabía que el destino de la galaxia descansaba sobre sus hombros. Mientras la batalla continuaba, vio una debilidad en la formación enemiga, un pequeño hueco en sus defensas lo suficientemente grande para que una nave se deslizara a través. Boyd tomó el timón, ordenó, su mente acelerada. Vamos a entrar. Boyd no dudó, sus manos moviéndose sobre los controles mientras guiaba al cuervo hacia el hueco. Las naves enemigas se cerraron a su alrededor, sus armas disparando en un intento desesperado por detenerlos, pero Boyd fue demasiado rápido. El cuervo deslizándose a través del hueco y hacia el corazón de la formación enemiga. La vista que los recibió fue a la vez imponente y aterradora. En el centro de la flota enemiga había una estructura masiva pulsando con energía, su diseño diferente a todo lo que Morlock había visto antes. Era claramente la fuente de las extrañas lecturas de energía, y Morlock sabía que si podían destruirlo podrían con el enemigo. Flota Astra, objetivo esa estructura. Morlock ordenó, su voz llena de determinación, tenemos que eliminarlo sin importar el costo.